¿Cuándo van a comenzar las obras para la ejecución del proyecto del Centro de Estudios Musicales en Candás, Carreño? Mire, en relación a la pregunta, con esta pregunta, y quizá para contextualizar, es importante hacer un breve recorrido por la historia del proceso de concreción del proyecto de construcción de este centro, conocido como la Casa de Música de Candás. En el año 2010 se suscribió un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para la construcción de un edificio para ensayos de la Banda de Música y Coral de Candás, dentro del denominado Plan Asturias de Reactivación Económica. Este proyecto no llegaría a materializarse y en el año 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias atendió una reclamación del Ayuntamiento de Carreño y obligó al Principado a ejecutar el proyecto en base a un proyecto presupuestado en 504.738 euros. Desde aquel momento, la Consejería de Cultura, en lo que a mí me consta, procedió a notificar y actualizar el proyecto constructivo, labor realizada por el arquitecto Roberto Alonso Martínez, aumentando la superficie inicialmente prevista para dotarle de más aulas y superficie para usos administrativos. El Ayuntamiento de Carreño procedió, por su parte, al derribo de la construcción existente en los terrenos previstos para la construcción de la Casa de la Música, procesos todos concluidos en el año 2019, que es un poco donde yo accedo a este momento del proceso y que le intentaré explicar después. Gracias. Sí, exactamente, consellera. Esta es la historia tortuosa de un incumplimiento tras otro, pero incluso incumplimientos de sentencias o declaraciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Lo que venimos a traer hoy aquí, consellera, no llega a plantear, porque yo tengo aquí también tanto el Boletín Oficial del Principado de Asturias, donde se publica el compromiso para construir ese centro, ¿no?, de estudios musicales en Candás, en Carreño, que a su vez también publica la suspensión de la construcción. O traigo aquí también, como bien usted decía, pues lo que plantea la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, una sentencia del 5/12 de 2016, donde plantea la obligación al Principado de Asturias de que construya aquello que se comprometió y que no lo cumple. También una sentencia del 18 de junio de este propio año, del 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, donde dice que no ve ningún tipo de voluntad política en el Gobierno de Asturias en llevar a cabo este proyecto para el que tiene compromiso. Pero no solo eso, sino que tengo también aquí en la mano un documento firmado por el señor Cofiño González, vicepresidente del Gobierno, en el cual plantea, y leo textualmente: acuerdo por el que se modifican para la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo los límites establecidos en el artículo 29 del texto refundido, y plantea una modificación del capítulo 6 del programa 455E, en el cual plantea para el año 2021 una propuesta de 732.755,58 euros destinado a este centro en Candás. Y traigo aquí también, que usted lo tendrá, otra vez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con fecha 7 de julio de 2020, donde se plantea y dan un plazo al Principado de Asturias para que ponga en marcha y comience les obres el 1 de octubre de 2020 de este año, con finalización el 1 de abril de 2021. Tengo aquí consejeros de Cultura diciendo el proyecto del Centro Musical de Candás solo está pendiente de la licitación, la garantía de que se va a construir, etcétera, etcétera. Y, por último, lo que me encuentro en este presupuesto de este año, destinado a una partida económica que no coincide con los fondos que dice el señor Cofiño, sino son 100 y pico mil euros menos. ¿Sabe lo que quiero decir con todo esto, señora consellera? Que nadie los cree. Que nadie cree al Gobierno socialista, señora consellera. Que en Candás tienen los por mentirosos, señora consellera. Porque vienen dando vueltas y vueltas a un centro de música que nunca construyen, señora consellera, que no los creen, que no tienen palabra ustedes. ¿Sabe lo que pido hoy aquí, señora consellera? Que usted, delante de todo el mundo aquí, que va a quedar grabado, que diga y se comprometa y confirme y dé su palabra para decir que en el año 2021 ese centro de música va a estar construido y que Candás y Carreño van a tener ese centro de música. Porque ya que no empezaron ni el 1 de octubre, ya que no ellos importan a ustedes ni las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. ¿Empezaron ya esa construcción, señora consellera? ¿Les perres que estaban en el presupuesto de 2019, ¿a dónde fueron? ¿Les perres del presupuesto de 2020, ¿dónde están destinados a ese centro?
¿Qué va a pasar con esos 600 y pico mil euros que ponen para el presupuesto 2021? Señora consellera, no los cree nadie. Nadie cree al gobierno socialista en Candás, en Carreño, ni la alcaldesa que lleve su partido. No los cree nadie, señora consellera. ¿Van a construir el centro? Dígalo aquí. Si me da usted la palabra, yo voy a creerla. Y voy a hacer lo posible para que todo el mundo vaya a inaugurar y voy a estar presente en la inauguración de este centro el año 2021. De su palabra, consellera. Aquí tiene la oportunidad. Muchas gracias. Sí, vamos efectivamente a construir el Centro de la Música de Candás. Efectivamente, usted ha hecho referencia a varias sentencias. Nosotros, desde que llegamos ahí, y yo personalmente, estuvimos en interlocución con todos los actores, incluidos el director de la banda de la música. Recibimos a todas las personas que tenían algo que decir, pero a la vez y al mismo tiempo, de una forma simultánea, iniciamos todos los trámites oportunos, y usted ha hecho referencia a algunos de ellos, como las modificaciones presupuestarias que necesitábamos para abordar un tema que había empezado hacía 10 años. Tuvimos que ponernos al tanto, nos pusimos, comprendimos la situación, pusimos todo de nuestra parte. Sabe usted perfectamente, como lo sabe cualquiera que esté familiarizado con la Administración, que los trámites de inversión de obras de esta categoría son muy lentos y llevan un proceso muy largo de meses, pero es que además, tengo que decirle, ¿por qué no? Y no es una disculpa, es la realidad que hemos tenido este año, donde ya contábamos con la certeza de este año, en el que estamos, 2020, con la certeza de poder empezar la obra y ejecutarla en los meses previstos con el bianual. La verdad es que los 3 meses de suspensión administrativa nos han matado, así de claro, con este tema. Y no llegamos, quizá lleguemos, todavía esta semana estamos hablando, quizá lleguemos a licitación de obra. Eso nos permitiría, como ustedes bien saben, iniciar la obra y que el presupuesto de este año, que son 140.000 euros, pudiéramos invertirlo ya, porque tenemos, como usted bien ha visto, el presupuesto del resto, que es una cuantía muy significativa, hasta 745.000 euros lo tenemos presupuestado para el año siguiente, para el 21. Por tanto, sí vamos a hacer la obra de la Casa de la Música de Candás, y yo me comprometo como consellera a que esa obra se va a realizar. Y le digo por qué me puedo comprometer, porque hemos estado constantemente encima de ello, constantemente. Ya sé que puede parecer irreal, pero no lo es. Y tanto la alcaldesa como los actores que participan en esto y que tienen toda la legitimidad para reclamarla, lo saben, que hemos estado atendiendo sus reclamaciones y hemos estado moviendo administrativamente esto, que es una herencia que asumimos como propia y como un reto particular y un reto importante de esta consellería. Y sí, vamos a construir la obra en el 21 y la vamos a acabar en el 21. Claro que sí, señor Palacios.